Hola, hola, un saludo para todos. Gracias por su presencia, por su participación. Bienvenidos a este programa de Ecuador, Puertas Adentro, como hemos denominado a este espacio de reflexión sobre el Ecuador, sobre su gente, sobre su identidad, sus raíces. Este es un programa de EcuaRed perteneciente a la Escuela Alteridad. Y continuando con la serie de conversaciones que venimos manteniendo, hoy vamos a conversar con Ramiro Uribe. Él es músico, como ustedes podrán ver en unas arpas atrás, y él ya vive algunos años, muchos años en Alemania. Así que él tiene una mirada desde afuera, desde Europa, y pues seguramente nos va a poder permitir tener más elementos en esta reflexión. ¿Qué tal, Ramiro? ¿Cómo estás? Bien, gracias Atahualpa por haberme invitado a participar en tu programa. Muchas gracias. Gracias a ti por aceptar. Bueno, estamos en esta búsqueda de identificar, de ver cuáles son los orígenes, las causas, los elementos que establecen esta particularidad de que el Ecuador no tiene referentes internacionales de trascendencia. Eso quizás puede ser una expresión o una forma de posiblemente establecer que hay una deficiencia, hay un problema, quizás por el hecho de que cuando se dice que un país es pobre, no solo es económicamente, sino en otros ámbitos. Y hay una situación en la cual se ha generado esa pobreza, ¿no? Hay una forma a través de las cuales hemos llegado a ese empobrecimiento. Desde tu punto de vista, ¿qué es lo que pasa? ¿Cómo visualizas esto? Bueno, pienso que son diferentes factores que se han dado para que se haya desarrollado, diría, un complejo, sí, una baja autoestima en nosotros los ecuatorianos, comenzando desde nuestra época precolombina, donde los habitantes de lo que hoy es el actual territorio de Ecuador fueron sometidos por la cultura inca, ¿no? Y digo esto porque es así. Todos los pueblos se han desarrollado de esa forma. Sí, lamentablemente el ser humano se ha desarrollado en base a la violencia siempre, la imposición de los unos personas sobre las otras y pueblos enteros también, países, ¿no? Y eso pienso que fue el primer acontecimiento. Y es necesario anotar que los incas tenían primero un tipo de acercamiento pacífico a los pueblos a los que conquistaban, y cuando no funcionaba así, pues empleaban la fuerza. Luego, como todo el mundo sabe, a los pueblos que se rebelaban en contra de ellos les llevaban de un lugar a otro, ¿no? Los conocidos mitimaes, ¿no? Pueblos que les caían de Bolivia al Ecuador o de Ecuador iban al Perú y viceversa. Me refiero a eso. Luego tenemos que tomar en cuenta la invasión, la conquista española, ¿no? La conquista española, que pienso que fue específicamente muy fuerte, tanto a nivel físico como a nivel de la conciencia de los ecuatorianos, porque vino prácticamente el representante de otra forma de ver la vida, ¿no? Que tenía otra cosmovisión, para de una forma brutal cortar todo el desarrollo que habían tenido las culturas anteriores e imponer la suya. Uh-huh. ¿Qué más? Dentro de esta enumeración sería necesario también, importante, hablar ya de la formación de la República, ¿no? Cuando comenzaron a surgir, a fundarse los diferentes países en América, y el Ecuador llegó primero a formar parte del Virreinato del Perú,
luego al virreinato de Nueva Granada. También estuvo esta institución jurídica y territorial de la Real Audiencia de Quito. Entonces, tengo entendido que eso genera una especie de inestabilidad. ¿Qué soy? ¿Pertenezco a este lugar, al otro? Etcétera. No sé, ¿no? Ya. Después, ya en una época republicana bastante avanzada, tenemos que en 1941 se produjo la guerra con el Perú y el Perú prácticamente tomó la mitad, sí, casi la mitad de lo que fue el territorio de Ecuador, ¿no? La región amazónica. Eso es lo que tendría que decir con respecto a esta parte histórica. Luego hay que también anotar la persistencia de los pésimos gobiernos que hemos tenido, ¿no? Que prácticamente no han hecho nada o muy poco por las clases más necesitadas. Ese sería mi punto de vista. Pero yo me pongo a pensar cuando hablo de esto, supongo que será una autocrítica, pero quienes nos han gobernado y quienes nos gobiernan han salido también del Ecuador, no son extraterrestres, ¿no? Entonces, no serán tal vez un reflejo de lo que nosotros mismos somos, que cuando llegamos al poder, sea que en realidad los políticos que llegan allá tienen buenas intenciones, pero al llegar a ese ámbito, pues se olvidan de todo lo que han dicho, se muestran tal como verdaderamente son o se produce una transformación en ellos. No sé, eso no podría decir yo. Luego, debería también anotar que es muy importante el hecho, es definitivo, el hecho de que nuestra parte indígena todavía está sometida, ¿no? ¿Cómo puede sentirse alguien orgulloso de ser ecuatoriano si sale a las calles y ve que nuestra otra mitad, nuestra parte india está pidiendo limosna en las calles? Y tienen todavía hasta ahora, siglo XXI, una calidad de vida prácticamente infrahumana, ¿no? Esas son son mis razonamientos con respecto a lo que me has preguntado. Interesante todos esos elementos que aportas. Quizás habría que profundizar aquí. He tomado nota de este asunto, de este complejo, de esta falta de autoestima. Es decir, sería un trauma, ¿no? Como que, digamos, desde que llegan, tú dices, los incas, que es bien discutible en todo caso de los españoles, es algo evidente, obvio, un trauma, pero no solamente quizás en los incas a la final son de la misma cultura, pero en el caso de España, de las monarquías europeas, pues son totalmente diferentes. Entonces, ese trauma, ¿qué ha pasado? ¿Se ha archivado en nuestra memoria, en nuestros genes, en nuestra historia, en nuestra mentalidad, en nuestras élites? Es decir, en los criollos que han ido, digamos, asimilando esto o imponiendo o estableciendo este patrón para que después se vaya reproduciendo generación tras generación. ¿Cómo sería esto? Sí, pienso que eso se ha transmitido prácticamente a nivel subconsciente de generación en generación, como acabas de decir, hasta llegar a nuestros tiempos actuales, ¿no? Y pienso que hasta ahora no se ha podido superar eso. Y me pregunto yo y me respondo, si los gobernantes, todos los gobernantes, hasta los que están actualmente, han sido o son conscientes de este problema o no. Pienso que no, porque ellos mismos, fíjate que no son capaces de realizar un verdadero cambio. Todos los sistemas educativos están orientados a Europa o a Norteamérica. Por ejemplo, cuando las veces que yo voy al Ecuador, he visto que hay jardines de infantes, escuelas, colegios. Y lo más
lo más inexplicable me parece a mí en el jardín de infantes y en la escuela que se enseña inglés, francés, alemán, que me parece excelente. Se tiene que enseñar todo eso. No podemos aislarnos. Pero no se enseña el idioma quechua, ¿no? ¿No? ¿Por qué? Porque seguramente dentro de esta competencia que es la vida, ¿no? Lo que como sabemos aquí, todo está basado y va en dirección del dinero y el poder, que siempre están relacionados. Entonces, aprender quechua, ¿de qué me va a servir si yo quiero tener mucho dinero? Quiero llegar a ser alguien, una persona muy importante que tenga poder e influencia sobre todos los demás, ¿no? ¿Por qué? Entonces la Porque pregunta, el quechua es el idioma de nuestra parte, como digo, nuestra mitad sometida, ¿no? Humillada. es claro, como tú decías, ¿quién puede ser orgulloso de ser ecuatoriano? Es muy difícil, dada todas las condiciones del país que tenemos, de las condiciones en las que mucha gente vive. Es una situación realmente que duele en muchos casos, cuando especialmente tú haces referencia a las poblaciones indígenas y particularmente a los mendigos. Entonces, ¿cuáles son los responsables? ¿Quiénes han generado esto? ¿Cómo es? ¿Somos todos los ecuatorianos culpables? ¿O quiénes son los que han conducido todo esto? Todos los ecuatorianos somos culpables de la situación en la que estamos. Por ejemplo, yo recuerdo que cuando yo estaba en la escuela y en el colegio, una vez estando en el colegio, subieron el pasaje 10 centavos, ¿no? Nosotros vivíamos en el barrio América, ¿no? Y bajaban unas manifestaciones en la noche desde San Juan, bajaban por la calle Río de Janeiro, ¿no? Bueno, ahí llegó la policía y se acabó eso, con antorchas y carteles y pancartas, ¿no? Ahora pasa algo y no decimos nada, ¿no? No decimos nada. Hemos llegado a un estado de apatía, de resignación, de que me importismo, de indiferencia, ¿no? Entonces, pienso que todos somos los culpables, ¿no? Ahora, fíjate, tenemos por hablar algo de la cuestión política, solamente por poner un ejemplo, la asamblea, en donde existe una relación antinatura sería de decir, ¿no? Mejor, entre el Partido Social Cristiano, los correístas y Pachacútec, ¿no? Que Pachacútec se supone que era o es, yo no sé, un movimiento que tenía sus raíces en la población indígena y que tenían nuevas propuestas, ¿no? Propuestas reivindicativas, pero ellos han caído en el mismo juego de todo el mundo, ¿no? ¿Y de dónde han salido ellos? ¿No? Ya no corresponden muchos no a lo que nosotros hemos definido como mestizos. Muchas personas vienen del campo, han tenido la posibilidad de estudiar y llegan a tener esos cargos y se encuentran en lo mismo ahora. No se supone que ellos iban a traer nuevas ideas, otras alternativas. ¿En dónde hemos quedado? Quizás eso explica o nos da otro elemento, ¿no? De que cuando alguien es absorbido colonialmente, pasa a ser parte de este trauma colonial que también se define dentro de la filosofía. Es decir, pongamos el ejemplo, antes de la reforma agraria, ellos estaban en las haciendas esclavos, pero mantenían su cultura, su idioma, sus creencias, sus valores. Y después se produce esta idea de que supuestamente ha habido una liberación con la reforma agraria y salen y muchos van a las ciudades y comienzan a asimilar el pensamiento colonial, a adquirir otra serie de saberes, de formas, de estilos de vida y como consecuencia se pierde toda una formación, una cultura milenaria en estos personajes
y que después son los que se encargan de neocolonizar, de ir a las comunidades, a sus pueblos, y hacen este proceso de neocolonización o de recolonización. Entonces, esto nos daría elementos de que quizás el problema es que justamente quienes están atrapados y están formados en esta cultura colonial, porque ¿cómo podríamos culpabilizar a un niño de 3 años, de 5 años? Es decir, ese niño simplemente va a entrar a la escuela y al sistema en donde va a ser parte de todo eso. Entonces no podríamos calificar de que es, al menos de que pensemos que es algo genético o algo, como tú dices, en el subconsciente, que ya nos estaríamos limitando en esa condición. Entonces habría que precisar un poco más. Bueno, que recalco lo que he dicho, que este trauma, como has definido, se ha transmitido de generación en generación. Por ejemplo, la primera vez que uno sale de Europa, ¿no? Perdón, sale fuera del país y de América, diría, ¿no? Cuando llegas a Europa, te das cuenta que no eres europeo, ¿no? Porque allá, siempre tengo que decir eso no está escrito, pero eso se sobreentiende, ¿no? Nosotros somos criados allá, educados como si fuéramos unos turistas europeos o gringos, no sé, que estamos de paso por ahí, ¿no? Pero cuando llegas acá te das cuenta que nunca ha sido así, no eres europeo, ¿no? No eres europeo tampoco, y tampoco eres indígena, ¿no? Te das cuenta. Esa es la dualidad en la que nos mantenemos, y hay una lucha también en el interior entre estas dos formas de ver la vida, el mundo, entre estas dos cosmovisiones. Yo diría que hay un problema de nuestras élites, es decir, de quienes han dirigido y por lo tanto han tomado las decisiones, y no solo en el ámbito público con los pésimos gobiernos, sino como tú decías mismo, eso es lo que somos, es decir, ese es el Ecuador que hay, por lo tanto, también en lo privado. Entonces, hay quienes toman grandes decisiones a nivel privado y que son los que van estableciendo el tipo de país al adquirir ciertas formas de modas o de estilos de vida, y van siempre en ese estado de comparación, y por lo tanto queriendo ecuatorianizar, digamos, europeizar al Ecuador. Que esa es siempre de nuestras élites la actitud de occidentalizar al Ecuador, es decir, no hay ese sentido de pertenencia, de afirmación, sino siempre de estar copiando, reproduciendo lo de afuera, y por lo tanto no reconocerse lo que somos en esencia, que somos parte de un territorio con una energía, con una condición, con una circunstancia, que eso marca y establece nuestra condición por el estar, y además, si se quiere, por el hecho de lo que se llama mestizos, de tener toda una serie de elementos en esa condición, que es una condición milenaria. En cambio, lo ecuatoriano es centenario, incluso desde la colonia apenas es 500 años, si comparamos a 10.000 años como mínimo que están los pueblos originarios en este territorio. Sí, entre 10 Entonces, y 12.000 años, así es. entonces en este sentido, eh, hay quienes han construido, hay quienes han formado, quienes han dirigido, y que están dentro de una mentalidad, dentro de una condición, de una forma, que son los que estarían determinando e imponiendo una concepción, una serie de creencias, de valores, y que eso se va estableciendo como parámetro, como fórmula, y que después la gente va asimilando, es decir, quienes no están dirigiendo, pero que están siendo parte y están en este sentido simplemente adaptando o tomando esos elementos que escuchan en la televisión, que escuchan a un profesor, que escuchan a un político. Entonces, hay quienes están marcando todo esto. Ahora te voy a dar unos ejemplos que tienen que ver con el ámbito musical.
cuando yo era niño y cuando ya estuve en el colegio, terminé el colegio y no recuerdo si alguna vez de las que yo he regresado allá, existía un programa en el canal 10, TC creo que se llamaba Chispazos, ¿no? Uh-huh. Y siempre estuvieron varios años los animadores, una señora y un señor, y siempre se mantenía eso, ¿no? Una mujer y un hombre, en donde se hacían concursos de intérpretes que iban de todo el país a Guayaquil, pero todos cantaban siempre las mismas canciones, ¿me entiendes? Canciones que fueron creadas en la década del 30, cuando se generó una especie de nacionalismo musical, ¿no? A mí me gusta esa música, yo le canto también, ¿no? Pero hay muchos compositores allá actuales, ¿no? Que no tienen la posibilidad de dar a conocer su obra. Los ministerios de cultura, de educación, ¿no? Y los medios allá no se encargan de dar oportunidad a nuevos valores para que dentro de los mismos ritmos que tenemos, ¿no? Puedan generarse nuevas composiciones que se difundan hacia el público, por ejemplo. Es cierto, eso me gusta mucho del país, que es un país que acoge a todo el que venga de afuera, ¿no? Eso siempre ha sido una de las características positivas de nosotros los ecuatorianos. Eso me parece muy bien, ¿no? Pero tomar, digamos, únicamente ciertos elementos para desechar lo nuestro es algo bastante deprimente, ¿no? Uh-huh. Dentro de este mismo tema, me acuerdo que una vez íbamos a tocar nosotros en Ambato, en las fiestas de Ambato. Y con mi grupo con el que yo tocaba allá en Ecuador y con el que hemos venido varias veces acá a Nuevo Amanecer, ellos viven allá. Fuimos a tocar en Ambato, que eran unas 3 o 4 noches que teníamos que tocar, que nos contrataron para tocar. Y entonces el día no teníamos mucho que hacer, ¿no? Entonces alguien se le ocurrió, dice, vámonos a tocar en algún parque de ahí. Fuimos a tocar en un parque de Ambato. Llevamos nuestros instrumentos y comenzamos a tocar. Yo tenía mis compañeros, entre ellos había uno que ni siquiera parecía ecuatoriano, ¿no? Tenía los ojos verdes, era blanco y pelo claro. Y mis compañeros, la mayoría, tenían el pelo largo. Uh-huh. Entonces llegaba la gente y nos preguntaba, ¿de dónde son? Les decíamos ecuatorianos. Y era como darles un golpe, ¿no? Porque no nos preguntaban a nada más, ¿no? Pero si les hubiéramos dicho somos argentinos, somos chilenos, ahí hubieran comenzado las chicas y los demás a preguntar cosas así. ¿Te das cuenta? Por poner un ejemplo. Acá, una señora andaba aquí en Múnich, donde yo vivo, me dijo que andaba buscando un profesor de canto, ¿no? Entonces yo le recomendé a un profesor de canto ecuatoriano y fue donde él y estuvo una clase, una sesión, y él es excelente, pero no le tomó a él como profesor de canto, sino se fue donde una profesora alemana. Después de un tiempo regresó acá donde mí porque quería que hiciéramos algo conjuntamente. Y a pesar de haber tenido una profesora alemana, no vi absolutamente ningún progreso en su formación como cantante, ¿no? ¿Te das cuenta? O sea, yo no me acepto a mí mismo a vez de no aceptarle a mi hermano o hermana ecuatoriana. Más o menos, esa sería mi interpretación. Sí, yo también he vivido eso, he sentido eso. Me ha pasado cuando efectivamente por mi apariencia física también me han tomado como extranjero. Y claro, cuando uno dice ecuatoriano, de aquí nomás ha sido. Entonces ¿Te das cuenta? ya no, digamos, no es algo especial o es algo que uno quisiera, digamos, ir más allá, ¿no? Como tú dices. Relacionarse, ¿no? Claro.
Entonces, eso nos refleja una desvalorización, ¿no? Hay un desprecio, un rechazo, Así una es. negación o ocultamiento a los propios ecuatorianos. Y por lo tanto, no se quiere difundir, no hay el apoyo para que se difundan, no hay la motivación, los espacios para, para que salgan, no para que se conozcan. Y es más bien como que hay la intención de montarse, de subsumirle, de achicarle. Entonces, eso también es un problema que se ha generado, ¿no? Como este problema de tal vez de y esta situación de querer tenderle dominado siempre a alguien o tenderle subyugado o sometido y se ha generado tal vez la envidia como una expresión de ese sentido, ¿no? De no querer apoyar al ecuatoriano y a veces incluso de pretender incluso ganar espacios a costa del otro, es decir, de tener los pocos espacios y para eso hay que ganarse y si es necesario hay que montarse y aplastarle al hermano, al amigo, a quien sea para lograr esos puestos. Entonces, sería otro elemento de los cuales se van construyendo y se van generando a partir de todas estas situaciones de dependencia, de colonialismo, de todas estas situaciones de sometimiento. Entonces, como consecuencia, no hay el apoyo, no se reconoce, no se valora y por lo tanto, tanta gente destacada que existe, pues no es una cuestión de genética o por el estilo, sino que no se ha visibilizado y no se ha promocionado y no se ha logrado darle el sitio que se merece para que sea reconocido al interior del país principalmente o primeramente y después a nivel internacional. Así es, sí, totalmente de acuerdo. Y vos mismo has podido experimentar en tu propia persona lo que te acabo de decir que he observado también yo allá entre nosotros. Así es. Pero a pesar de todo, te diré que el país tiene referentes. Lo que pasa es que el Ecuador no forma parte del diseño cultural, económico, político que se ha hecho a partir de actividades como las diferentes manifestaciones culturales, ¿no? Eso es lo que ha ocurrido. Y por esa situación, entonces, no se han podido dar a conocer los referentes. Si yo te hablo del campo de la música, por ejemplo, ¿conoces a Mesías Mayhuasca? ¿Has oído hablar de Mesías Mayhuasca? Sí, he escuchado, vive en Alemania también, ¿no? Claro, Mesías Mayhuasca es un músico ecuatoriano que vive muchísimos años acá. Él fue profesor de la Universidad de Freiburg de música, de composición, de música electrónica, ¿no? Él fue uno de los, yo diría yo, pioneros prácticamente con un músico alemán renombrado, Karl-Heinz Stockhausen, dentro de la música electrónica, ¿no? Por ejemplo, a nivel de los músicos es mucho más conocido él, de los músicos académicos, y además él siempre ha estado yendo hasta últimamente al Ecuador, ¿no? Él, por ejemplo, hay otro músico guayaquileño que se llama Eduardo Flores. Él ganó, viven acá en Alemania, él ganó 2 veces la beca Guggenheim, ¿no? Que es una beca que les dan un año a una persona, a un creador, como tú debes conocer, para que desarrolle toda su creatividad, ¿no? Él ganó y también es docente acá en universidades alemanas, ha sido profesor en universidades turcas también. Tenemos a otro gran guitarrista, Julio Almeida, por acá también. Y a un pianista que es conocido desde hace muchos años, Boris Cepeda también. Allá en Ecuador tenemos a grandes músicos como a Terry Pazmiño, gran guitarrista, Emilio Lara, que es formador de guitarristas, César del Carmen, que es muy joven, Fabián Carrera, que vive en los Estados Unidos.
Y si te hablo dentro del campo de la literatura, por ejemplo, la escritora Gabriela Alemán, a la escritora Gabriela Alemán, ha tenido una difusión mucho mayor en América Latina y acá algo en Europa. El Süddeutsche Zeitung, que es uno de los periódicos más importantes de acá de Alemania, le dedicó una página entera prácticamente para hablar sobre su producción literaria y especialmente de un libro que se llama Pozo Wells, hace unas semanas. Aquí en Leipzig vive una escritora ecuatoriana que escribe para el diario El Universo de Guayaquil, que se llama Margarita Borja, que también es docente. Por ejemplo, debe haber otros artistas, otros creadores, otros escritores mucho más jóvenes que yo no les conozco todavía, ¿no? Y allá si te pones a ver en el Ecuador mismo, por ejemplo, he visto unos trabajos muy interesantes, por ejemplo, esta chica Mariela Condo. Hay un cantante excelente que se llama Carlos Grijalva, varios. Lo que podríamos... Perdón, que no han caído... Dale. Que no han caído en esta cuestión de, ¿cómo diría?, desvirtuar a la música ecuatoriana, como he visto que han tomado los mismos temas antiguos, pasillos, y les han puesto instrumentos electrónicos y ritmos bailables, y eso se vende como música ecuatoriana, ¿no? O sea, no. Entonces, al parecer, mucha gente destacada, muchos creadores, productores, se ven obligados a salir afuera para poder tener apoyo, especialmente en países como Europa, Estados Unidos, en donde sí van a ser reconocidos, valorizados, apoyados, motivados y más que todo económicamente, que les van a dar un soporte, un sostén para que puedan seguir creando, produciendo. Y eso, por ejemplo, los Estados Unidos, ¿qué hacen? A todos los cerebros del mundo los atrae y los lleva. Entonces, en cambio, nosotros no hacemos nada por retener a nuestros, llamemos así, nuestros cerebros, y más bien los expulsamos. Es un país que en vez de protegerlos, cuidarlos y hacer algo, más bien la gente dice, aquí no tengo oportunidades, aquí no hay posibilidades, es mejor que me vaya afuera. Entonces, así como también podríamos tener otro país. Por ejemplo, mira, a nivel de la literatura, escritores latinoamericanos que han llegado a ser muy conocidos, como Roberto Bolaño, por ejemplo. Él es chileno, pero vivió muchos años en México y luego acá por Barcelona. Él publicó en España, entonces se dio a conocer en América Latina y en el resto del mundo. Sus libros han sido traducidos a varios idiomas. Una vez hablaba con un pintor en Venecia, un pintor argentino, que me dijo que su madre era indígena, ¿no? Me pareció que él se sentía muy orgulloso de eso. Y le pregunto, ¿eres conocido en Argentina? Me dijo, sí, pero porque he hecho las exposiciones aquí, ¿entiendes? Entonces, como él ha hecho exposiciones en Europa, llega a Argentina, dicen, uy, qué gran artista, pero si él se hubiera quedado solamente en Argentina, no hubiera tenido muchas posibilidades. Hay dos escritoras ecuatorianas que el año anterior, me parece, o hace 2 años, tuvieron una gran difusión. Una se llama Mónica Ojeda y otra se llama María Fernanda Ampuero. Publicaron en España. Entonces, como publicaron en España, son aceptadas y reconocidas en el país. Así es. Se da este caso, ¿no? De que para poder hacerte conocer, para poderte hacerte presente, para poder tener una cobertura que te permita, digamos, llegar a más gente, parece que toca ir a Europa, ¿no? En mi mismo caso personal, me pasa algo similar. Yo soy más conocido en Europa que en el Ecuador. Es decir, por las posibilidades que la vida me ha permitido de hacer mis actividades en Europa, donde he sido valorado, reconocido, apreciado,
y por lo tanto me he hecho conocer. Y en cambio, en el Ecuador, por ejemplo, se dan las paradojas que cuando, por decir, voy a dar una conferencia en Europa, hay muchas personas que asisten a la conferencia. Cuando doy una conferencia en el Ecuador, muy poquitos. No se interesa, es ecuatoriano nomás, entonces no va a ser importante. Pero eso pasa incluso entre los intelectuales ecuatorianos, que muchos se quejan de esta situación del eurocentrismo y del colonialismo, pero no leen a los propios ecuatorianos y siempre te citan y hacen referencias a escritores europeos. Critican el eurocentrismo, pero se fundamentan en propios escritores europeos. Entonces, ese también es otro problema. Claro, exactamente. He visto que muchos pensadores y profesores universitarios, escritores muy buenos, ¿no? Tienen unos pensamientos, sí, unas inteligencias, pero inmensas. Hablan muchísimo de las obras literarias, de la música europea, ¿no? Sí, son unos expertos, prácticamente como si ellos fueran de acá. El problema es que con lo que estábamos hablando de la colonización y el europeísmo, ocurre que hace que nosotros nos veamos a nosotros mismos con ojos de europeos, sin ser europeos, ¿no? ¿Entiendes? Y por lo tanto, no les interesa y no conocen absolutamente nada de allá. Se burlan, por ejemplo, de ciertos conocimientos que tienen a su haber los pueblos autóctonos, ¿no? Y que prácticamente no son tomados en cuenta. También quisiera profundizar cuando hablabas de esto de las cuestiones de los indígenas, es decir, hay una situación donde ahí, por ejemplo, si decimos los indígenas, ya nos estamos separando, los que nos llamamos mestizos o blancos. Y eso, por ejemplo, si recordamos históricamente, hay referencias en las cuales, por ejemplo, Pedro Pizarro cuenta de que él se encontró con incas blancos. Y así hay muchas referencias en donde He leído. muchos se encontraron con personajes que eran propios, digamos, de las culturas originarias, pero que tenían un fenotipo blanco, negro o asiático, es decir, que habían llegado mucho más antes que Colombia. Hay muchas referencias, hay un libro de Diego Ibarra Grasso, un antropólogo, arqueólogo argentino, que él demuestra claramente en todo el continente las referencias de que ya habían llegado mucho antes que Colón personajes de todos los lugares, todos los continentes, y todos ellos se habían integrado a las culturas originarias. Ninguno de ellos habrá dicho, es que yo soy blanquito, entonces yo no soy parte de esta cultura. Y esa es la cuestión que lo que primero, como parte de ese racismo también impuesto, asimilado también por nuestra gente, entonces hacemos esta distanciación, esta separación, decir, yo soy un poco más blanquito, entonces yo no soy indígena. Entonces desde ahí ya empezamos con un grave problema. Así es, así es. Este escritor indígena, Sancho Hacho, tiene un libro, ¿no? En donde él te hace una especie de árbol genealógico de de varios ecuatorianos, inclusive hay uno sobre el presidente Borja, ¿no? Que a pesar de que él ha dicho que tiene parentesco con los Borgia, los papas y todo eso, él también tiene una mezcla, una mezcla indígena, como todos nosotros tenemos. Y es así. En uno de los libros tuyos he leído lo que me acabas de decir sobre que los españoles encontraron acá cuando llegaron entre los habitantes originarios a personajes que tenían un fenotipo diferente, que eran blancos, rubios. Sí, así he leído en uno de los libros tuyos. Claro, entonces esa es una situación que establece otra condicionante, ¿no? El ponernos en esta condición de no reconocernos como parte de este pueblo, porque no hay, por lo tanto, una apreciación, una valoración que se da en el caso inverso, ¿no? Cuando, por el contrario, si alguien, por ejemplo, es
el llamado un indígena o mestizo que ha nacido de padres ecuatorianos en Europa o Estados Unidos, inmediatamente se siente orgulloso. Ah, sí, yo soy alemán, pero sus rasgos, su fenotipo es indígena. Entonces, tiene que ver que no hay la valoración, el aprecio hacia las culturas originarias porque se ha contado una historia interesada, una historia de los salvajes, de los atrasados, de los primitivos, de los sodomistas, etcétera. Y como consecuencia, entonces, ¿cómo puede haber una valoración, un orgullo de ser parte de una cultura si es que nos cuentan una historia mentirosa, una historia falsa que en el caso personal es lo que me he encargado yo de demostrar que era todo lo contrario, de que simplemente se ha creado este cuento histórico de esa supuesta inferioridad para presentar a los españoles como los que traen la cultura, la civilización, el idioma, la religión, etcétera. Entonces, ahí está también otro elemento que no nos permite, si no sabemos, si no conocemos lo que fue realmente las etapas precolombinas. Y por el contrario, más bien tendríamos que sentirnos orgullosos, porque eso es el caso de mis investigaciones, de mis trabajos y de otros compañeros, en el cual demostramos de que eran en muchos aspectos lo que se suele decir más adelantados o desarrollados que los europeos. Entonces, cuando en mi caso personal yo adquirí todos estos conocimientos, comencé a sentirme orgulloso de mi descendencia o de mis orígenes indígenas. Entonces, si todos los ecuatorianos supieran, se enseñaran y valoraran y se tomaran conciencia de quiénes venimos, de dónde provenimos, entonces sería otra la situación. Exactamente, es así. Ahora, hemos dicho varias veces que los principales responsables serían los que han dirigido, los que han construido el país, que a mí no me gusta llamarles élites porque para mí Bucaram, ni Correa, ni Gutiérrez, ni el actual presidente, ni Moreno, ni nadie son seres a los que yo pueda considerar formar parte de una especie de capa superior, que lo que la élite significa lo mejor de lo mejor. De ninguna manera pienso que ellos son mejor que nadie de los demás ecuatorianos, ¿no? Simplemente yo prefiero llamarles los gobernantes, ¿no? Nada más, los que dirigen el país. Bueno, yo me refiero a que son parte de un pensamiento hegemónico, es decir, pueden tener la forma como Moreno, que tiene más rasgos indígenas, o cualquier otro personaje que tenga un fenotipo de ese tipo, pero no es una cuestión de exactamente del color de la piel, porque otros pueden ser más blancos o lo que sea, sino de un pensamiento que ha sido asimilado, que ha sido tomado, cogido y que funciona a partir de ese pensamiento. Y por eso es que ahora también, como decía anteriormente, ya gente indígena que ha asimilado ese pensamiento colonial, hegemónico, eurocéntrico, y por lo tanto también comienza a funcionar, y esos son los que de ese pensamiento de las elitista, de ese pensamiento aristocrático, de ese pensamiento de los pues, supuestamente superior, mejor, es lo que se ha impuesto o se ha establecido, y eso es lo que va construyendo y va determinando una forma de país, de pueblo, de cultura, de sociedad, de sistema, en las cuales están establecidos dentro de esas categorías y parámetros, establecidos, formados, delimitados por este pensamiento hegemónico, elitista, que es el que ha construido este Ecuador. Así es, completamente de acuerdo, Atahualpa. Bien, qué interesante. No sé si tienes algún otro comentario, algo más que quieras añadir antes de despedirnos. Bueno, aparte de eso, creo que también corresponde a cómo está ordenado el mundo en la actualidad y a cuántos siglos. Primero está la cultura anglosajona, ¿no?
Sí, es así. Y luego todos los demás pueblos están por debajo y eso se vuelve a repetir en el Ecuador también, ¿no? Los más, hasta hace algunos años, bueno, ahora han entrado también, por ejemplo, a la asamblea, a diferentes estamentos del gobierno, personas de ascendencia indígena o claramente indígenas, ¿no? Y prácticamente yo diría que se conservan las mismas estructuras mentales, sociales, desde la época de la colonia. Los blancos, luego los mestizos, al final el indígena y el negro. Y si te pones a ver cómo está el mundo ordenado actualmente, es así. Es un reflejo en pequeño de lo que pasa en el planeta, porque como no estamos aislados, ¿no? Entonces, se da la misma situación. Claro, estamos en una situación incluso que geográficamente, eh, por hacer un ejemplo, ¿no? Israel es mucho más pequeño, pero es un lugar estratégico para Estados Unidos. Y como consecuencia ha habido una gran inversión de empresarios o de ricos o de oligarcas o de gente que ha puesto dinero y hacer lo que hoy es Israel, por un interés geopolítico, porque si no, Israel no sería nada, sería como históricamente relegado. Entonces, Claro. a partir de esta situación, esta condicionante geográfica que le permite tener influencia dentro del mundo árabe, entonces ahí es que logra tener otra condición. Entonces, todo eso también nos va dando otros elementos y nos establecen condiciones, ¿no? Nos van imponiendo y estableciendo características y en las cuales estamos después, convertidos en títeres de las grandes potencias. Y eso se aplica a todo. Entonces, quienes son, tienen el poder, quienes controlan la economía, quienes tienen el sartén por el mango, pues van a ser los que van a imponer y van como en este caso, ¿no? De la guerra con Ucrania, ¿no? Donde hay los intereses de la OTAN de tener a su lado a Ucrania para poder enfrentar a la gran potencia de Rusia, ¿no? Entonces son luchas entre las potencias y claro, ahí los que pagan los platos rotos son los ucranianos, porque por un lado los Estados Unidos y toda la OTAN quieren convertirlos en su parte, tener ahí, instalar bases militares, todo lo que sea necesario para combatir a la potencia rusa y viceversa, a los rusos que también tienen sus intereses. Entonces, vemos que los poderosos siempre van a establecer y condicionar hacia los pueblos. Entonces, como somos un país pequeño y al interior pasa lo mismo, entonces los poderosos ecuatorianos van a hacer al país a su medida. Así es. Estoy de acuerdo con lo que acabas de decir. Lamentablemente es así. Y a propósito, ¿qué te ha parecido de que hay jóvenes ecuatorianos que no han querido regresar y algunos les han criticado cómo es posible, pero hay otros que, y en mi caso, yo puedo comprender quién quiere regresar a ir a en Ecuador en las condiciones que tenemos? Sí, me parece muy difícil porque recuerdo que cuando llegó el presidente Correa, estableció un programa de becas y muchos jóvenes pudieron salir, ¿no? Entonces, los que ya han terminado, los que están terminando, los que han regresado, los que regresan, se encuentran con que las condiciones de allá son muy difíciles. Tienen varios títulos y los sueldos que van a ganar son muy bajos. A lo mejor están sobrecualificados y no les quieren dar empleo, ¿no? Entonces tengo entendido que estos jóvenes pensarán en eso y pues preferirán quedarse acá. A pesar de que he leído que la situación económica en Ucrania no difiere mucho de lo que ocurre en el Ecuador, ¿no? No sé hasta qué punto
el nivel académico de las universidades sea mucho más elevado. No sé, creo es la facilidad que tienen de poder entrar a las universidades de Ucrania, ¿no? No conozco los trámites, porque ahora para llegar a poder estudiar en una universidad estatal en el país es muy difícil, ¿no? Y lo único que se ha hecho es favorecer a las universidades privadas. Y los que no tienen la posibilidad de pagar para eso, ¿qué hacen? Sí, al parecer un poco es la situación económica de que no es caro allá, pero más creo que es la cuestión de decir que su título es de Europa y por lo tanto va a ser más valorizado, porque si alguien es graduado en la central, no es lo mismo estar graduado, aunque sea mal, aunque no sea excepcional una universidad ucraniana, pero ya esa mentalidad acomplejada, como señalábamos anteriormente, de las élites, de los empresarios, que van a preferir a un estudiante graduado en Europa, en este caso en Ucrania, bajo la idea de que es mejor, pero no necesariamente es así. Claro, yo tengo un amigo ecuatoriano que él es músico y doctor en psicología. Él estudió también en la Universidad Central, hizo su doctorado allá y se fue a hacer un masterado en Londres. Y cuando yo le pregunté cómo había sido su experiencia, y me dijo que no había sido nada extraordinario, nada especial, eso, ¿no? Como normalmente uno se imagina. Así es, exactamente. Puedo también testimoniar, o sea, uno se hace esas ideas, ¿no? Cuando no ha conocido Europa, pero en mi caso también, como sabes, he vivido en Francia, entonces uno se da cuenta de que no son nada del otro mundo, no son otros seres humanos, somos la misma especie en todos los lados, con los mismos problemas, con las mismas situaciones. Y la diferencia simplemente son ahorita que en estos 500 años se ha impuesto los europeos. Antes no eran nada, no tenían ninguna influencia, no tenía ningún referente, nada. Entonces ha habido esta situación y hoy aparecen como los mejores, los desarrollados, los superiores, pero eso es últimos, básicamente los últimos 100 años en donde logran tener ese nivel, digamos, de reconocimiento internacional. Pero lo que estoy convencido es de que todos estos sistemas sociales, políticos y económicos ya están obsoletos. Y el reflejo es todo lo que está pasando en el mundo, ¿no? Especialmente, por ejemplo, en otros países pequeños de Asia, de África. Bueno, África está totalmente destruida. Y que esos valores creados ya no son más válidos por ahora. Y que se tiene que generar nuevos pensamientos, nuevas ideas, nuevos sistemas, como siempre ha ocurrido a todo nivel, ¿no? Lo que viene se opone a lo anterior y se desarrolla algo nuevo. Ahora además tenemos el problema del agotamiento de los recursos naturales, la destrucción del medio ambiente y lamentablemente este proceso continuo de degradación del ser humano en todas partes. Bien, Ramiro, muchas gracias. Interesante, un abrazo, hasta pronto. Bueno, gracias nuevamente por haberme invitado. Me ha gustado mucho conversar con vos esta noche por acá, ¿ya? Y nos estaremos comunicando. Gracias. Gracias, un abrazo. Chao, chao. Hasta la próxima.